Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy les voy a mostrar cómo pueden cambiar o hacer el mantenimiento a las cuchillas de su máquina overlock. Aquí tenemos las dos piezas de nuestras cuchillas y lo primero que vamos a hacer es usar la tecnología a nuestro favor y vamos a tomar una foto de la posición de las cuchillas. Aquí tenemos los dos tornillos que sostienen las cuchillas y vamos a desmontarlo con ayuda de un destornillador. Vamos a girar los tornillos en dirección contraria a las manecillas de un reloj. Lo ideal es que el destornillador sea imantado para que así los tornillos no se caigan. Aquí tengo la parte superior de mi juego de cuchillas y aquí tengo el tornillo. Pueden ver que viene con una pequeña arandela. Al tener esta parte de la cuchilla en la mano, puedo comprobar que la cuchilla no tiene ningún filo por ningún lado. Tenía años sin desmontar estas cuchillas. Ahora voy a desmontar la parte inferior de mi juego de cuchillas. Y como pueden notar, la cuchilla inferior viene al mismo nivel, al ras de lo que es la placa de la aguja. Hacemos el mismo proceso, giramos el tornillo en dirección contraria de las manecillas de un reloj. Cuando vamos a hacer el mantenimiento a estas cuchillas, tenemos dos opciones. La primera o una de ellas sería comprar un juego nuevo de cuchillas. Por ejemplo, en Amazon estaré dejando un enlace abajo en la descripción de este video. Y la otra opción, que es lo que yo voy a hacer, es llevarla donde un amolador profesional. Vivo en República Dominicana. Para las chicas y los chicos que vivan en el país, pues les estaré dando esa información. Y para los que no viven en República Dominicana, pues estaré mostrando cómo el amolador profesional lo hizo para que así ustedes tengan una idea de cuál es el proceso. Me gusta guardar los tornillos en un lugar seguro. En este caso los estoy colocando en esta cajita donde tengo todas las piezas de mi máquina overlock y las cuchillas las voy a poner en esta pequeña bolsa para así tenerlas de manera segura. Y ahora vamos a llevar estas cuchillas a un amolador profesional. El caballero me explicaba que a estas cuchillas se les saca filo igual que a las cuchillas de esta máquina que les pondré en pantalla que se usa para arreglar el cabello. Y él lo que hizo fue colocarla sobre esta cinta pegante que en mi país le llamamos masking tape y entonces llevarlo a esta máquina de sacar filo. Y aquí me estaba explicando que esta es la parte que corta, por supuesto, por eso se le saca filo de esta manera del lado plano. Entonces, menor, ¿cuál es la dirección tuya para que las chicas vengan a molar tus tijeras y los chicos? Benito González, 134. Benito González, 134. Benito con Altagracia ahí. Benito con Altagracia, el mejor amolador de Santo Domingo. Ya de regreso en casa voy a volver a colocar mis cuchillas y pueden ver, este fue el lado donde le sacó filo, todo este lado plano. Y a la cuchilla inferior en la parte alta. Y lo que voy a hacer es tomar mis tornillos nueva vez, un destornillador, en este caso en forma estriado. Y voy a colocar primero la cuchilla inferior. Y esta cuchilla, si pueden ver, tiene un orificio alargado. Esto es porque según se va sacando filo, puede que reduzca su tamaño y necesitemos moverla un poco más para arriba. Ajustamos el tornillo en dirección de las manecillas del reloj. Noten que estoy colocando la cuchilla a la misma altura que estaba. En breve les voy a mostrar cómo se movería si no está quedando a la misma altura. Simplemente dejamos el tornillo un poco flojo y movemos la cuchilla según lo requerido. La cuchilla inferior debe quedar al mismo nivel de la placa de la aguja. Ahora voy a montar la cuchilla superior y esta también tiene el orificio un poco alargado donde colocamos el tornillo. Esto también igual para hacer pequeños ajustes de ser necesario o subir o bajar un poco.
Recuerden que si en este momento que están montando las cuchillas tienen alguna duda, para eso es la foto que tomamos al inicio. Ajustamos el tornillo en dirección a las manecillas de un reloj. Ahora, para comprobar la altura ideal de la cuchilla, voy a mover la volanta de mi máquina hacia adelante, siempre en la misma dirección que tiene la flecha. Y esta cuchilla superior, estando en la posición más baja, debe quedar alineada con la cuchilla inferior. Deben cerrar totalmente, coincidir. Entonces, en caso de ser necesario algún ajuste, movemos la cuchilla un poco más para abajo o más para arriba y terminamos de ajustar el tornillo. Y ahora solo resta probar estas cuchillas. Estas son las cuchillas originales que vinieron con mi máquina. Nunca he comprado cuchillas nuevas, simplemente les mando a hacer este mantenimiento que acabo de mostrarles. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Los invito a ver mis otros videos para máquina overlock, donde te muestro muchas técnicas para sacar el mejor provecho de tu máquina. Para mí, como siempre, ha sido un placer y nos vemos en un próximo video.